Muy buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo podcast y en esta ocasión de lo que vamos a hablar es que, sí, como has podido ver en el título del vídeo, hace justo un año de mi experiencia con las medicinas ancestrales, Bufo alvarius, que se llama sapito también, y la ayahuasca. Entonces, este podcast realmente no tendría por qué hacerlo, porque ya comenté un poco mi experiencia, que lo pondré por aquí, de tanto mis experiencias con Bufo alvarius. Tengo un vídeo exclusivamente para este, y con ayahuasca, que también tengo otro vídeo exclusivamente hablando de mi experiencia con ayahuasca. Entonces, ¿por qué hago este vídeo podcast? Bueno, resulta que en este año, en el que he subido estos vídeos, estos podcasts, se ha puesto en contacto conmigo gente, sobre todo por Instagram, y me preguntaban que realmente qué es lo que pensaba de estas medicinas, habiendo transcurrido ya unas semanas, unos meses, y que si lo recomendaba, si lo volvería a hacer, si me arrepiento. Entonces, bueno, voy a tratar todos estos temas, pero sí que antes os quiero poner un poco en contexto cómo fueron mis semanas posteriores a todo esto, y también os comentaré un poco crisis, por así decirlo, que yo sufrí durante todo este tiempo. Así que vamos con ello. En primer lugar, comentar que, para ponernos en contexto, yo comencé con mi experiencia con las medicinas ancestrales, con ayahuasca y sapito, a principios de febrero. Y más o menos a mediados de marzo tuvo lugar todo este tema del confinamiento, de la cuarentena y demás. Y esto es algo muy importante que quiero resaltar, porque interfirió, yo creo que bastante, en este proceso mío. Vamos a tener claro que aquí en España, el día 13-14 fue cuando se decretó el estado de alarma aquí en España, y bueno, pues se cerraron todos los comercios y estábamos todo el mundo encerrados en nuestras casas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, como digo, porque una fecha muy importante es el 14 de marzo. Bueno, yo ya estaba unas semanas, unos días en este estado de confinamiento, y yo me lo tomé muy relajado. Dije, bueno, voy a tomarme la oportunidad de relajarme después de todos estos meses de trabajo duro. Así que bueno, pues eso es lo que hice. Y en mi opinión fue tirar el tiempo, porque era levantarme y ponerme a ver el ordenador, a ver series, a ver vídeos de YouTube que no me aportaban nada. Y esto lo quiero tener muy, muy presente. Recuerdo que a finales de marzo, después de todo este proceso de investigar con medicinas ancestrales, con ayahuasca, con sapito, yo justo en ese momento tenía marihuana en casa, cosa que nunca tengo, nunca consumo marihuana. De hecho, nunca he tenido una experiencia con drogas, únicamente con marihuana, pero bueno, ya sabéis, cuando vas al instituto y demás. Pero aparte de eso, no he tenido ninguna experiencia más. Entonces, yo lo que quería era probar con un vaporizador, es decir, no se quema, sino que simplemente se vapea esa marihuana. Entonces, yo lo que quería era que, tras un proceso de meditación, lo que yo quería era a ver qué se experimentaba, a ver si con la marihuana podía producir algún efecto muy similar, o por lo menos que se acercara a la experiencia con la ayahuasca y con el sapito. Bueno, el caso es que a finales de marzo, como digo, ya un par de semanas después de que comenzara el confinamiento, empecé a probar mientras yo meditaba. Y este vaporizador tiene como varios niveles de temperatura de combustión. Los primeros niveles son niveles muy suaves, entonces yo probé el uno, vi que no era suficiente, probé el 2, vi que tampoco era suficiente porque yo me sentía igual. Probé con el 3 y dije, oye, pues esto no tiene ningún efecto en mí. Probé el 4 y tampoco, el cuarto, recordemos que era el mayor nivel. Y dije, yo con esto no siento nada. Bueno, el caso es que yo seguí meditando, ya dejé de vapear. Y resulta que a los minutos, yo recuerdo cómo estaba meditando, cómo estaba inspirando, expirando, y llegó un momento que
me intento expandir, intento inspirar muy fuerte y mover hacia atrás la cabeza. Pues recuerdo cómo yo sabía que me estaba moviendo, pero yo no sentía ese movimiento. Bueno, cuando noté que ese efecto de la marihuana en mí se había presentado tan de golpe, yo la verdad es que me asusté porque no me lo esperaba. Y al asustarme me puse más nervioso, lo que causó en mí, pues, un poquito de ansiedad, por así decirlo. Bueno, me asusté, salí de mi habitación, fui a ver si había algún compañero de piso cerca, menos mal que sí, ya dije, por favor, háblame, distráeme porque no puedo más. Y bueno, ahí se quedó un poco la anécdota, que sí que es verdad que me repercutió un poco en los días posteriores, incluso en las semanas posteriores. Porque notaba como algo extraño en mí, ¿no? Como que había ahí todavía un efecto que me duraba. Pero bueno, simplemente pues se quedó un poco ahí. Bueno, resulta que a los días, a las semanas, en pleno confinamiento, después de haber probado la marihuana después de mucho tiempo, y me diera, no sé si sobredosis, pero bueno, podríamos decir que un poquito sí, llegó un momento bastante crítico, que fue que yo estaba viendo una película, como os digo, me estaba tomando demasiado relajado este proceso de confinamiento. Estaba viendo una película y de golpe noté cómo me subía presión desde el pecho hacia la cabeza. Era una presión muy incómoda, muy desagradable y que no entendía lo que era. Cuando lo noté, me asusté tanto que me tuve que levantar de la silla, de la mesa donde yo estaba viendo la película. Y yo no sabía qué me estaba pasando. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tuve que ir caminando por el pasillo de la casa, beber agua, diciendo ¿qué me pasa? Y era una sensación tan desagradable que yo no sabía realmente o sea, no tenía el control sobre mí. Yo no sabía qué podía pasar. De hecho, yo diría que es uno de los momentos que más miedo he pasado en mi vida porque era un proceso consciente de que yo no era, de que yo no podía gestionar mi cuerpo. No podía. A ver, era como una energía interna que yo no podía controlar. Y era lo que más me asustaba. Bueno, este es un momento muy crítico. Esto se le puede llamar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y de hecho lo estuve hablando con mi amigo Víctor Víctoris, que os dejo por aquí un podcast con él. Y me comentó algo así como que después de una vivencia muy, muy fuerte en tu vida, suele ser, por ejemplo, accidentes de cualquier ámbito. Para mí, la toma con medicinas ancestrales, sobre todo con el sapito, sí que fue demasiado intensa. Puede producir este tipo de reacciones. Que 2 meses más o menos más tarde pase esto. Y yo, contando un poco cuánto tiempo pasó desde mi experiencia con el sapito, coincidió que eran justo 2 meses desde que hice esta toma con ayahuasca sapito hasta que me dio este ataque de pánico, de ansiedad. Y bueno, fue este único ataque de ansiedad, pero sí que es cierto que a las semanas o a los días más tarde está esa sensación de decir, ¿y si me da otra vez? ¿Y si me da otra vez este ataque de pánico? ¿Y si voy por la calle? ¿Y si estoy haciendo cualquier cosa y me da un ataque de ansiedad? Entonces es un proceso muy desagradable, de hecho, porque además de tener miedo de no saber, de no ser responsable de tus actos, porque, o por lo menos eso pensaba, pues es bastante desagradable porque estás tan tranquilo y piensas que te puede dar otra vez ese tipo de reacción. Bueno, el caso es que yo dándole vueltas a la cabeza, yo asocié, esto no quiere decir que sea así, pero yo asocié que mi toma con el sapito al final me desembocó o que me produjo a medio plazo estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad. Entonces, esto fue mi experiencia, pasado las semanas, pasado los meses. Entonces, para no dejarme nada, porque lo tengo aquí un poco apuntado, no quiere decir, aunque yo asociara esto, no quiere decir que esto fuera así. Hay que tener en cuenta que sí que puede ser que esta reacción, pasadas las semanas, pasados los 2 meses de fumar el sapito,
o incluso la ayahuasca, haya derivado un poquito de ansiedad en mí. Pero hay que tener en cuenta que hubo un proceso de confinamiento total, porque aquí en España no se podía salir a la calle, únicamente para tirar la basura y poco más, para ir a comprar y poco más. Entonces, obviamente es una situación en la que te privan de tu libertad y que no puedes pretender estar como si nada. Entonces, primer factor, confinamiento. Segundo factor, sí, el tema del sapito. Algo ha tenido que interferir. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y luego, tercer factor también, por así decirlo, la sobredosis de marihuana. Entonces, hay que juntar estos tres factores y yo no me atrevería a decir esto me ha pasado por una sola cosa, sino que hay varios factores que pueden haberlo derivado. Entonces, bueno, habiendo contado esto, lo primero que os quiero comentar antes de pasar a las preguntas más frecuentes es resignificar esto. O sea, esto es algo que me ha pasado. Es algo que me ha pasado y yo no puedo volver hacia atrás en el tiempo. Entonces, no cabe la pregunta de ¿me arrepiento? ¿No me arrepiento? Porque algo que yo tengo muy seguro es que esto es algo que quería hacer. O sea, al tomar estas medicinas ancestrales, yo era algo que quería hacer. Y no pienso en un escenario en el que yo no lo hubiera hecho. Quizá no lo hubiera tomado en ese momento, pero si no lo hubiera tomado en ese momento, lo hubiera tomado a posteriori. Unas semanas más tarde, unos meses más tarde, unos años más tarde, no lo sé. Pero esto es algo que por mi cabezonería yo sé que volvería a hacer. O que si no lo hubiera hecho en otro momento. Teniendo claro esto, y ya que lo he hecho, lo más importante aquí es resignificar todo lo que ha pasado. Es decir, si a partir de ahora yo tengo una tendencia, porque sí que es cierto que desde que me pasó eso, me suelo poner a veces un poco más nervioso, suelo tener como un poquito más de estrés, de ansiedad en algunas ocasiones, en ciertos momentos noto como hay más ansiedad en mí, más este tipo de situaciones. Obviamente, para mí eso no es positivo, porque me genera un estrés adicional en mi vida. Pero sí que resignificar. De hecho, uno de los últimos libros que he leído, que es este de aquí, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, habla un poco de eso. Habla que hasta en las situaciones más extremas, en un campo de confinamiento, como le pasó a él, hay que resignificar ese sufrimiento, ese dolor. En mi caso, obviamente, no me puedo comparar a la experiencia de este hombre, pero hay que tomar en cuenta que en cualquier situación, por muy extrema que sea, por mucho que se sufra, siempre hay un resignificado de ese sufrimiento. Para mí, sí que he notado que me ha hecho, a nivel mental, estar más entrenado a nivel mental. Porque ya no es todo tan bueno, tan fácil, sino que cuando me vienen ese tipo de pensamientos, ese tipo de reacciones, mi mente tiene que estar ahí para solucionarlo y darme cuenta que es algo que yo me creo. Entonces creo que esto es algo importante. De hecho, me ha dado situaciones o me ha dado cosas positivas también. De hecho, ahora hablaré un poco de eso. Pero bueno, vamos con las preguntas más frecuentes, que una de ellas es, ¿te arrepientes? ¿Lo volverías a hacer? Y ya digo que no se me ocurre un escenario en el que yo no lo haría, sino que esto pasó y si no lo hubiera hecho, es que lo hubiera hecho al paso de los meses, al paso de los años, no lo sé. Pero lo hubiera hecho, con casi total seguridad. Entonces no hay un escenario posible que me quepa en la cabeza que esto no hubiera pasado o que esto no pasaría. Ahora, no me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer, pero sabiendo lo que sé ahora, lo haría de manera diferente. Es decir, yo en un mismo fin de semana hice un día ayahuasca, otro día ayahuasca y al día siguiente bufo alvarius. O sea, fue una combinación de 3 días muy intensos. De hecho, a las 3 semanas más tarde hice otra toma de ayahuasca.
De hecho, lo comento en este vídeo con mi amigo Cristian. Entonces, hay que tener en cuenta que yo le metí mucha caña a eso. Y no fui poco a poco, porque si de golpe te metes un bufo alvarius, un sapito, que es de lo más fuerte, si no lo más fuerte que hay en cuanto a estas medicinas ancestrales, creo que no es el camino, que creo que hay que empezar poco a poco. Por ejemplo, algo que suelen hacer, cosa que no es que recomiende ni deje de recomendar, pero sí que hay gente que hace lo siguiente, y es, por ejemplo, empieza con unos hongos o setas de psilocibina, luego a lo mejor algo de ayahuasca. Hay otras medicinas ancestrales, no las conozco, no sé si son más o menos intensas, pero por ejemplo el cambó, la changa, el yopo y muchas más. De esta no voy a hablar porque no tengo ni idea, pero bueno, hay más variedad. Por ejemplo, después de estos hongos, no sé, la ayahuasca posiblemente. Y ya como de lo último, pues quizá probar un poco el bufo alvarius, el sapito, si es que quieres. Y si es que piensas que lo quieres hacer y que te sirve y que te hace falta. Si no, obviamente no estoy recomendando ningún tipo de consumo de nada. El caso es, otra pregunta de... Ya teniendo claro que si lo volviera a hacer ya sabiendo esto que sé, lo haría de menos a más y no empezar prácticamente por lo más fuerte. Para que no tenga tantas consecuencias a nivel de estrés, de ansiedad. Segunda pregunta es, ¿te ha merecido la pena? Bueno, pues yo lo que pienso es que me ha repercutido positivamente y negativamente. Negativamente porque obviamente no es cómodo, no es bonito, no es una buena sensación el hecho de notar que añades ansiedad, añades estrés a tu vida. Entonces, obviamente, no es cómodo y no es bueno, por una parte. Pero por otra, sí que me ha beneficiado en otro sentido. En este sentido al que me refiero es que yo he notado, y de hecho yo he profundizado en esto, y estoy, o por lo menos tengo esa creencia, de que a mí, si el sapito lo que me ha proporcionado es que es una energía masculina, por decirlo de alguna manera, que me dice constantemente, bueno, que me dice, soy yo el que me digo, pero que me ayuda a interiorizar en mí y decirme cuándo estoy perdiendo el tiempo, por ejemplo. En esa situación en la que en plena cuarentena, en pleno confinamiento, yo estaba perdiendo tanto el tiempo, yo creo que una manera de toque de atención hacia mí mismo fue ese ataque de ansiedad, ese ataque de pánico, para decirme, oye, aquí hay que moverse, no puedes estar perdiendo el tiempo. De hecho, me animé a pasar todos estos podcasts a videopodcasts, subir contenido a YouTube, porque pienso que esto es una actividad que era algo que quería seguir haciendo después de un parón bastante grande de 1 año y medio, y al final fue un poco una actividad de supervivencia. Supervivencia porque yo llegaba en un momento de ese ataque de estrés, de ansiedad, que no sabía si me estaba muriendo, qué estaba pasando. No sabía si me estaba dando un ataque de, yo qué sé, un infarto o algo. No sabía porque no había experimentado nunca eso. Entonces fue como un poco para salvarme a mí mismo, como un acto de supervivencia. Pero lo veo como algo positivo porque ya no me permito a mí mismo perder el tiempo de una manera muy, muy heavy, muy fuerte. Obviamente, o sea, no estoy todo el día siendo productivo, hay ciertos días en los que pierdo más el tiempo, por decirlo de alguna forma, pero obviamente no de forma muy masiva. Esto es algo positivo también, y algo positivo que me dio mucho mis visiones con bufo alvarius, con sapito, y que luego he ido viendo que me ha aportado bastante, era mi relación con la educación financiera. Es decir, yo era algo que quería mejorar porque estaba muy seguro que era algo que me estaba afectando mucho en mi vida, porque no lo tenía en cuenta, porque pensaba que podía ser malo, o sea, tenía una connotación negativa en mí. Y tras
esta visión del sapito, que esto es un juego en realidad, la vida es un juego y el capitalismo, el sistema capitalista financiero, es también un juego dentro del juego de la vida, me lo tomé de otra manera. Y me lo tomé como, vale, aquí hay un juego que se rige por ciertas normas y, y más me vale saber cómo son estas normas y jugar el juego sabiendo las normas. Porque si no quiero jugar este juego, o sea, este juego lo voy a jugar seguro, quiera o no. El caso es si quiero jugar sabiendo las normas y saber jugarlas o no. Entonces pienso que este cambio de mentalidad que me proporcionó un poco esta experiencia con el sapito, pues me ha proporcionado cosas muy positivas en cuanto a este juego. Entonces, ¿me ha merecido la pena? Por una parte pienso que sí, por otra parte pienso que no, pero bueno, de lo negativo también, como hemos visto antes, pienso que hay que resignificar. Entonces, ya que lo he hecho, pues oye, hay que resignificar la parte negativa para que se convierta también en positiva en mi caso. Ahora, la pregunta fundamental, después de haber contestado estas preguntas, después de haberte puesto en contexto, ¿lo recomendaría? Vale, esto es muy, 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 muy personal. No te puedo decir si sí, no te puedo decir si no, porque a cada persona le afecta de una manera diferente, cada situación es de una manera diferente. Si yo hubiera empezado, por ejemplo, con unos hongos, luego a las semanas hubiera seguido con ayahuasca, luego a las semanas o a los meses o a los años con un sapito, pienso que me hubiera afectado de forma muy diferente, porque hubiera ido de menos a más, muy poquito a poco. Cosa que no hice, cosa que fui de golpe y obviamente pues eso genera más estrés en uno mismo. Entonces no puedo decir según mi experiencia porque quizá hubiera cambiado eso. Luego, como digo, cada persona es diferente, cada viaje, por lo que comentan, también es diferente. Bueno, de hecho lo he sentido en mis propias carnes con la ayahuasca, que sí que hice tres tomas diferentes. Y bueno, pues como digo, es algo muy personal. Hay gente que me ha preguntado, ha habido personas que me han preguntado que si hay efectos adversos. Y por supuesto que puede haber efectos adversos. Otra cosa es que a ti en particular te genere más efectos adversos o menos. O a lo mejor son todos positivos. O a lo mejor no hay ningún positivo y es todo negativo. No lo sé. Que también yo me plantearía un poco de qué es positivo y qué es negativo, porque como hemos dicho, lo negativo se puede resignificar también. Entonces, para nuestro beneficio, por supuesto. Así que, pues, nada, esto es un poco mi review después de un año de estas tomas de las medicinas ancestrales. Poco más puedo decir, no te puedo decir si debes tomarlo o si no. Allá cada cual. Lo que sí que me gustaría decir es que he visto la figura de algunas personas que veo que parece que necesitan estar en contacto con estas medicinas constantemente. Es decir, no hacer parones grandes para reflexionar, sino después de un viaje otro, y otro, y otro, y otro. Yo considero que cada cual tiene su propia verdad dentro y cada cual, si mira de verdad dentro de sí mismo y de sí misma, puede saber si eso puede ser más beneficioso o menos beneficioso en su caso. Pero sí que he visto la figura de varias personas que parece que es una adicción, que no pueden dejar de tomar este tipo de medicinas, no por adicción, pero sí porque intentan de cierta manera huir de la realidad del día a día. Como digo, yo no soy quien para decir si esto está bien o mal. Cada persona, si realmente es honesto o honesta consigo mismo o consigo misma, saber si esto le beneficia o no. Pero me gustaría por lo menos nombrarlo y dejarlo ahí. Así que nada, chicos, aquí está mi review, pasado un año de esta toma con medicinas ancestrales. Cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir por aquí, por la caja de comentarios. Intentaré responder lo que pueda ayudar o lo que pueda según lo que yo conozco y lo que yo sé. Decir que lo que he comentado es simplemente mi experiencia, no estoy recomendando ni dejando de recomendar nada. Y bueno, también me podéis localizar en mi Instagram, que es donde sobre todo me habéis comentado todo este tipo de dudas. Así que nada, chicos, espero que os haya servido de algo, espero que os haya aclarado un poco vuestras dudas y nos vemos en el próximo vídeo podcast.
Chicos, un abrazo. Chao.